Hola, bienvenido una vez más a este canal de matemáticas. Un gusto tenerte de este lado. Y bueno, hoy estaremos checando lo que son propiedades de los logaritmos y vamos a ocupar algunas reglas que nos van a permitir ya sea expandir o contraer algunos de estos argumentos. Para ello estaremos ocupando las siguientes. Primero, y es la primera regla que dice que si tú tienes un logaritmo de cualquier base, pero de argumento 1, por definición nos va a devolver como respuesta 0. Después vas a obtener que dice logaritmo de cualquier base y el argumento es el mismo que la base, por definición nos va a dar 1. Para el punto número 3 dice que si tienes un logaritmo de cualquier base de un argumento llamado m a una potencia cualquiera que se llama n, la potencia la vas a poder bajar multiplicando a todo el logaritmo, manteniendo tanto la base como el argumento. Para el punto número 4 vamos a tener algo que dice logaritmo del producto de dos argumentos diferentes se va a poder expresar como logaritmo de la misma base pero del primer argumento más el logaritmo de la misma base del segundo argumento. Posteriormente trabajaremos la regla del cociente que dice logaritmo de una base cualquiera del cociente de dos argumentos se va a poder representar como la resta del primero menos el segundo. Y estaremos manejando la siguiente que dice que si tú tienes un logaritmo en base Euler de cualquier argumento, por definición vas a poder ocupar un logaritmo natural del mismo argumento, ¿sale? Y la regla número 7 nos dice que si tú tienes un logaritmo natural de Euler, por definición nos va a dar como respuesta número 1, ¿sale? Entonces estas son las reglas que estaremos trabajando a continuación. Cabe mencionar que el exponente para la regla número 3 puede ser tanto entero como fraccionario o en su defecto también puede ser negativo, ¿sale? Lo único que estaremos trabajando ahorita va a ser cómo expandir y cómo contraerlos. Para eso nos van a servir estas propiedades. Es más, déjate lo pongo aquí. Y se llaman propiedades logarítmicas. Entonces, observamos el ejemplo clásico que dice, si tú tienes un logaritmo de base 10, y cuando es base 10 no tenemos el numerito abajo, el índice de aquí, ¿va? Por ejemplo, no aparece así, solamente aparece logaritmo, ¿sale? De x, y y z. Bien, como puedes observar, tenemos el logaritmo de tres argumentos. Es muy importante que observes qué están haciendo estas letras. En este caso, por definición, recuerda que si no hay signos en medio, entonces se están multiplicando. Y como se están multiplicando, voy a poder aplicar la regla número 4, que dice que vas a tener que distribuir el logaritmo a cada uno de los términos adentro y expresándolos en formas de sumas. Por ejemplo, tenemos logaritmo del primer término que es x, después dice que le sumes el mismo logaritmo, pero ahora del segundo argumento. Y en este caso, como tenemos un tercero, es lo mismo, le vas a sumar el logaritmo del tercer elemento. Entonces, lo que acabamos de obtener es la expansión de este logaritmo. Y hasta aquí se habrá acabado el problema, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si tuviésemos como el cociente, que sería para la regla número 5? Dicen, logaritmo de x quinta y, es más, le pongo base 2 de 2x. Ok, obsérvalo muy bien y chécate que ya tenemos la combinación de diferentes argumentos, o en este caso reglas, ¿sale? Lo primero que vas a tener que empezar es de arriba hacia abajo. Por tal motivo, nos va a quedar logaritmo en base 2 de los primeros términos. ¿Quién? X quinta y, o sea, la parte de arriba. Y como el 2x se encuentra en el denominador, nos dice que se va a representar como una resta. ¿Pero la resta de quién? De todos los términos de abajo. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 2x. Hasta aquí habremos concluido con la regla número 5.
Ahora vamos a tener del lado izquierdo un producto y también del lado derecho. Recuerda nuevamente, si no tienen signo en medio, entonces están multiplicando, ¿sale? Entonces vamos a ocupar la regla del producto. Y dice que es logaritmo de base 2 del primer término, que es x quinta, le vas a sumar el logaritmo en base 2 de tu segundo término. Ahí está. Después dice que tienes menos el logaritmo en base 2 del primer término de este lado derecho, que es 2, más logaritmo en base 2 del segundo término de este lado, que es x. Técnicamente ya casi habremos acabado de expandir, ya solamente falta aplicar dos reglas. ¿Cuál? Si tú observas, este x quinta tiene un exponente, entonces vamos a aplicar la regla número 3. Ahora observa de este lado, tienes el logaritmo de la misma base y el mismo argumento, entonces quiere decir que vamos a aplicar la regla número 2, ¿sale? Entonces dice así, que el exponente, que es el 5, lo bajes multiplicando el logaritmo, manteniendo su base y manteniendo su argumento. Entonces nos queda 5 logaritmo en base 2 de x. Ahí está. Este, como no tiene nada, no le hicimos nada, lo vamos a bajar exactamente igual. Nos queda logaritmo en base 2 de y menos, y aquí dice lo siguiente, que tienes logaritmo en base 2 de 2. Y recuerda, es la segunda propiedad, trabajamos las mismas bases y el mismo argumento. Por definición nos da 1. Este caso, como no le hiciste nada, automáticamente lo bajamos igual, logaritmo en base 2 de x. Y técnicamente, ahora sí, ya habremos acabado, ¿sale? Entonces, este es el 1 y este, no es cierto, este de arribita es el 2, ¿sale? Entonces, como te mencionaba al principio, todas esas reglas lo que nos van a permitir es ya sea es expandir o en su defecto contraer, ¿sale? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero contraer? Si queremos contraer, vamos a tener que tomar en cuenta ahora las reglitas del lado derecho en vez del lado izquierdo. Ahora dejo borro por aquí y veamos qué pasa de la siguiente manera. Dice logaritmo en base 5 de x más logaritmo en base 5 de 3 menos 3 veces logaritmo en base 5 de 2 y ya está ahí, ¿sale? Bien, lo primero que vas a tener que empezar es de izquierda a derecha. Te lo voy a englobar dentro de un paréntesis para que veas qué pasa. Chécate que primero tienes logaritmo de 5, bueno, base 5 de x más logaritmo en base 5 de 3 y aquí tenemos un signo menos. Quiere decir que esta parte de aquí primero era, antes de ser una suma, anteriormente era un producto. Entonces vamos a expresarlo igual. Nos quedamos las bases de ambos y x por 3, 3x o x3. Ahí está, ¿sale? Esto es lo que se refiere, en vez de expandir, vamos a contraer, ¿sale? Ahora, dice que tienes menos 3 logaritmo en base 5 de 2. ¿Qué va a pasar ahora? Pues recuerda que si tú tienes un signo negativo en medio, hace referencia al cociente. Entonces, hay que aplicar esa regla. Pero observa algo muy importante, que primero el 3 multiplica el logaritmo, ¿no? Entonces quiere decir que antes de multiplicar al logaritmo era una potencia. Entonces, hay que subirlo. Nos queda logaritmo en base 5 de 3x menos logaritmo en base 5 de 2 a la 3, ¿sale? Ahora, ese 2 a la 3 lo podemos dejar así expresado o lo podemos convertir a la forma general, es decir, desarrollando su operación. Por el momento solamente lo voy a dejar así, ¿sale? Ahora sí, ya no tienes nada que multiplique tu logaritmo de la forma inicial, entonces ya podemos aplicar la regla del cociente. Entonces digo, logaritmo en base 5 y arriba nos quedamos con 3x entre el logaritmo de base 5, aquí ya está,
y lo colocamos como 2 a la 3. Ahora, ya como el último paso, vamos a tener que desarrollar 2 a la 3, que en este caso sería 8. Bueno, en este caso lo puedes dejar ya sea en el paso anterior o de esta manera, y ambos casos son correctos, ¿sale? Ahora, en este caso, cuando tú quieres contraer, observa que tienes muchos logaritmos. Pues la intención de hacer la contracción es que en vez de tener un montón, te quedes con uno solo y de la misma base. Y técnicamente, eso sería la contracción para ese ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si obtenemos un argumento fraccionario? Bueno, algo que multiplique fraccionariamente. Por ejemplo, vamos a tener un tercio, logaritmo en base 2 de, ¿qué será bueno? De y más 1 menos 4 veces logaritmo en base 2 de x. Bien, vamos a tener que hacer lo mismo. Solamente quiero que pongas primero mucha atención, que el tercio va a multiplicar a todo lo que está dentro del logaritmo. Entonces, vamos a checar de adentro hacia afuera como si fuera un signo de agrupación. Entonces, lo que no vas a ocupar, por el momento lo vas a bajar exactamente igual. Entonces, tenemos un tercio que multiplica logaritmo en base 2 de y más 1. Y bueno, dices, oye, ¿y de dónde carajo salió ese 1? Recuerda la propiedad número 2 que dice, si tú tienes un logaritmo de la misma base y el mismo argumento, automáticamente es 1. Entonces, como trabajas logaritmo en base 2, colócalo y es el mismo argumento para poder llegar a este 1 que estamos aquí. Y dices, oye, ¿y cómo sé que es logaritmo en base 2? Bueno, porque técnicamente es lo que estamos trabajando. Si este fuera logaritmo en base 3 y este también, entonces aquí sería logaritmo en base 3 de 3, ¿sale? Menos, y observa que tienes un 4 que multiplica el logaritmo. Pero recuerda que ese antes de multiplicarlo, dice que era un exponente. De acuerdo con la regla número 3, esto nos queda como x a la cuarta. Ahí está. Ahora, como ya casi nada nos estorba, ya podemos empezar a aplicar la regla número 5 y la regla número 4. Entonces me queda un tercio y aquí. Obsérvalo bien de este lado. Primero tienes una suma, ¿no? Y antes de ser una suma dice que era un producto. Entonces me queda como logaritmo en base de 2 de y por 2 me quedaría como 2y o y2, es lo mismo. Menos logaritmo en base 2 de x a la cuarta. Pues técnicamente esa sección se queda igual. Ahora, dice que en la parte de adentro tienes una resta y antes de ser una resta era un cociente. Entonces me queda como un tercio como logaritmo en base 2. Arriba colocamos el primer factor, que es el signo positivo, y abajo el signo negativo. Y técnicamente ya casi habremos acabado. Y dices, bueno, ¿y ahora qué carajos hago? ¿Qué pasa con ese tercio? Como ese tercio está multiplicando a todo lo de adentro, quiere decir que este término están elevados a la 1/3. Entonces, es como si estuviera aplicando la regla número 3. Y dice, logaritmo en base 2 de 2y entre x cuarta elevado a la 1/3. Y bueno, dices, ya acabé. Sí, ya acabamos, pero esto se ve bien feo. Y para que la hagas bien cookie, recuerda las reglas exponenciales que dicen, si tienes una base con exponente negativo, automáticamente es 1 entre la base y su exponente de forma positiva, ¿no? Y dices, bueno, no se parece. Ah, entonces quiere decir que si tienes una base elevado a un exponente fraccionario, se denomina como la raíz de grado m, el argumento a elevado a la n. En otras palabras, esto que es un exponente fraccionario se regresa a una forma de raíz. Entonces, bueno, te lo voy a colocar por aquí arriba de color azul. Aquí te va tu respuesta. Dice que nos va a quedar como logaritmo en base 2
colocamos una raíz y chécate. Dice que el que va abajo, o sea, el denominador, es el grado de la raíz. En este caso es 3. Y los argumentos de adentro están elevados a la n. Y n es el de arriba. En este caso vale 1, ¿no? Pues no vale la pena. Entonces, arriba se va a quedar como 2y y abajo se queda como x a la 4. Y esa es la respuesta de haber contraído toda la expresión anterior, ¿va? Pues técnicamente esto es lo que estamos manejando, las reglas generales. Y te cae mencionar algo muy importante. Estamos trabajando que es un logaritmo leperiano. Un logaritmo leperiano a un logaritmo natural ocupamos exactamente las mismas reglas, con excepción de las últimas dos, ¿va? Bien, un gusto tenerte de este lado y nos estaremos viendo hasta la próxima.